entrar era muy difícil, pero salir era muy fácil, digamos. Era una amenaza recurrente, ¿no? Si engordás estás afuera, si faltás estás afuera, si no entrenás estás afuera. La primera sensación que tuve con mi primera audición cuando era muy chiquita fue entrar y ver mujeres con trajes de sastrería pesados caminando y tenores que se escuchaban y la orquesta de fondo y los pasillos y era todo tan hermoso. Yo estaba ahí como si fuera un juego. Hasta que en un momento caí en la realidad de donde estaba. Tuve que irme a vivir siendo muy chiquita a Capital sola con compañeras del Colón, porque no había tiempo. Yo salía de mis clases del instituto y me quedaba bailando con el ballet y salía de la compañía y seguía con los ensayos del instituto y llegaba a las 8 de la noche a mi casa, me cocinaba, me lavaba la malla y a dormir. Y el colegio lo terminé rindiendo libre. Empiezan a pasar cosas puertas adentro que te alejan un poco de esa irrealidad fantástica. Y me acuerdo que nos citó un maestro y sin mucho preámbulo me dijo: bueno, Aldana, tus notas están bien, pero entre la cintura y las rodillas tenés un problema. Que si no adelgazas 5 kilos para febrero, estábamos en diciembre. Está fuera. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Closet de la Salud Mental. Este episodio me emociona sobremanera. Estoy muy contenta. Ella es Aldi Baudet, es egresada del Teatro Colón y tiene una historia impactante. Como siempre, hoy en día nos encontramos en redes. Ella estaba haciendo encuestas a bailarines. A mí una fotógrafa mía me mandó, Maca, que la amamos, me mandó tu historia y yo dije, esto es muy potente. ¿Cómo estás, Aldi? Bien, bien, muy entusiasmada con todo esto que se está gestando, contenta de estar acá, gracias por recibirme y bueno, con ganas de seguir indagando en todo este mundo de la danza, los cuerpos. Abriste un portal. Sí, Sí, sin quererlo abrí un portal, justo sí. estábamos hablando antes de empezar, como qué valioso es que alguien que lo haya vivido desde adentro le ponga voz a lo que probablemente deben vivir, no sé si el 90%, pero muchos de los bailarines que están en escena, ¿o no? Sí, en realidad es más habitual de lo que parece. Detrás de ese mundo perfecto, de esa imagen tan efímera y delicada y que todo es fácil, el detrás de escena de la bailarina es muy sacrificado, no solamente en la niñez, sino también en la adultez. Insertarse en el mundo de la danza sigue siendo difícil, sigue siendo un desafío y en nuestro país es bastante complejo. Bueno, empecemos un poquito tal vez por tu historia, ¿no? ¿Cómo, digo, empieza desde niñez? ¿Cómo decidís dedicarte a la danza? ¿Cómo entrás? Además es una decisión que tenés que tomar desde muy chiquita. Sí, bueno, yo en realidad empecé a bailar por mi hermana. Mi hermana iba a un club de danza que quedaba cerca de nuestra casa Sí. y cuando ella venía de las clases de danza me mostraba lo que hacía y yo la copiaba porque mi hermana era como mi referente. Y entonces un día ella me vio haciendo los movimientos que yo había aprendido de ella y me dijo: Aldi, tenés que bailar. O sea, lo que estás haciendo tardé años en poder hacerlo. ¿No querés Wow. venir? ¿No querés venir? Bueno, y Como un empecé. don descubrió. Sí, algo que yo no veía en mí, pero que a mí me encantaba y la veía a mi hermana con sus trajes y sus vestuarios y me volvía loca. Entonces empecé a ir al José Neglia de Morón a aprender y el primer año fue pura magia. Me acuerdo que invité a mis dos mejores amigas del barrio, a Flor y Celes, las convencí de que me acompañen porque tenía vergüenza y fue para mí descubrir un mundo mágico de absolutas certezas de que era lo que quería hacer para el resto de mi vida. Qué hermoso. ¿Y a qué Y edad empezaste? a los 6 años, sí. A los 6 años y a los 7 ya tenía una maestra que me estaba diciendo: Aldana, hay un teatro, es el mejor teatro del país, tenés posibilidades de entrar. Y ahí empezó una etapa de que me transformé, mi vieja me decía, en una cotorra, que no paraba de decir: quiero ir al Colón, quiero ir al Colón, quiero ir al Colón, quiero ir al Colón. Y les terminé ganando por cansancio, porque mis papás venían de otro rubro, vivimos muy lejos del teatro y fue un desafío para toda la organización familiar que bueno, terminé ganándoles por cansancio, la cotorra ganó por cansancio y terminé entrando al teatro después de 3 instancias de audiciones. ¿A qué edad entraste? A los ocho Ah, años. muy chiquitita. O sea, entre los Sí, 6 y los 8 te formaste con esta profe. sí, al final sí, a los 8, casi 9, empecé a hacer las primeras audiciones, pero sí,
para mí era un mundo de fantasías. Me acuerdo que cuando llegué al Colón, yo decía que quería ir al Colón sin saber lo que era el Colón. Claro. Nunca había pisado el Colón, no sabía, pero solamente me imaginaba como un lugar mágico en donde podía bailar, que era lo único que quería hacer. Así que bueno. ¿Y qué pasaba con esta niña? Digo, porque eras una niña que de pronto toma decisiones que implican mucha responsabilidad siendo una niña, ¿no? Porque me imagino que era fantasía, pero que eran muchas horas de ensayo, mucha Sí, preparación, no sé si sí, competencia. en realidad fue como paulatinamente cambiando el escenario de mi vida. Digamos, empecé como un juego hasta que en un momento caí en la realidad de donde estaba y desde todos lados, ¿no? Era desde mi organización con mis compañeros del colegio que ya no eran, que ya tuve que cambiar, desde mis amigas del barrio que ya no veía, desde mis viejos que cambiaban y corrían todos los días para llevarme, traerme a mis hermanos que no los veía. ¿Cuántas horas entrenabas? Muchas, todos los días, muchas. Ponele todos Em, los días que... a la mañana a las 7:30 tenía mi primer clase, salía a las 12:30, me llevaban a Ituzaingó al colegio, volvía a la tarde para los ensayos a Capital otra vez, hasta que en un momento hubo como un punto de inflexión en el que tuve que irme a vivir siendo muy chiquita a Capital sola, con compañeras del Colón, que estaba muy normalizado porque había chicas del interior de la provincia, para poder dormir en realidad. Y el colegio lo terminé rindiendo libre al final, porque no había tiempo. Yo salía de mis clases del instituto y me quedaba bailando con el ballet, y salía de la compañía y seguía con los ensayos del instituto y llegaba a las 8 de la noche a mi casa, me cocinaba, me lavaba la malla y a dormir. ¿Se fueron a vivir solas o con algún adulto responsable que las acompañaba? No, siempre había tutores. La verdad es que mis viejos estaban a 1 hora y media de viaje, pero estaban, y siempre los padres iban rotando, pero estábamos solas. Al principio vivimos 3 compañeras del Colón solas, y después yo me fui a vivir sola. ¿A qué edad? Ya cuando estaba sola tendría 16 años más o menos. Claro, o sea, fue como un salto a la independencia. Sí, Si bien era una sí. independencia tal vez económica. Sí, sí, igual sí, porque trabajé en el Colón desde el primer año que entro al Colón, empecé a trabajar de bailarina. Mirá. Sí, mi primera obra, creo que no me acuerdo si fue Cascanueces o Don Quijote, que ya me pagaban. Si bien eso, todos esos gastos iban a parar a los viáticos de mis viejos, de la nafta, de la comida, digamos, no era que era súper redituable, pero ya estaba trabajando. ¿A qué edad fue ese primer trabajo? Creo que a los 9 años, mi primer trabajo de No, bailarina. estoy impresionada. Claro, para Sí. alguien que no conoce ese mundo y lo ves de lejos y decís qué fantasía hermosa, Sí, es sí. muy sacrificado. Sí, empiezan a pasar cosas puertas adentro que te alejan un poco de esa irrealidad fantástica, ¿no? Como de ese ensueño que te envuelve, porque la primera sensación que tuve con mi primera audición cuando era muy chiquita fue entrar y ver mujeres con trajes de sastrería pesados caminando y tenores que se escuchaban y la orquesta de fondo y los pasillos, y era todo tan hermoso que realmente enceguecía toda esa hermosura. Pero después, me acuerdo tal cual la primera audición, que yo me detuve a observar, habíamos muchas nenas y algún que otro varón, y estaban todos muy ansiosos y yo estaba ahí como si fuera un juego, realmente Claro. no caía en la cuenta. Y había chicas que quizás se estaban preparando desde los 3 años y yo estaba ahí como, bueno, Voy a ver qué pasa. claro, voy a ver qué pasa. Y me acuerdo tal cual que en esa primera audición se me acerca una nena, no me recuerdo el nombre, creo que era Clara, y me cuenta que hacía 2 años que estaba intentando entrar y que no había podido, y yo ahí dije, uy, por ahí no entro, o sea, no, esto, o sea, es real, está sucediendo y no es tan fácil acceder, o sea, no es que ya está, ya lo pisé, ya estoy adentro. Y después nunca más la vi a esa nena. Y ahí entendí, a la siguiente audición, lo primero que busqué fue encontrar los ojos de esa nena que fue la única que me había hablado, y ahí dije, ahí caí en la cuenta de que, ok, estoy entrando en un lugar que es difícil, que no accede cualquiera, que hay muchos requisitos y estoy teniendo la oportunidad de ir avanzando. Me acuerdo que mi mamá cada vez que me iba a llevar a ver los resultados en la pizarra, porque yo era un número, no tenía nombre y apellido, era un número, era el número 23. Me acuerdo que en el viaje me decía, bueno, Aldana, quédate tranquila que si no entras vas a seguir viendo a tus amigos, vas a seguir yendo.
Y yo, cotorra absoluta, voy a entrar al Colón, voy a entrar al Colón, voy a entrar al Como Colón. algo hasta parece como de destino, no sé Sí, si creo en el destino, pero digo, parece sí, como que realmente estaba escrito. sí, sí. La verdad es que yo creo que estas cosas hay que verlas, uno tiene que confiar y también es muy importante la contención y el acompañamiento de la familia porque si no hubiese sido así no hubiese llegado al lugar donde Claro. llegué. Sí, porque digamos, la logística enorme que fue para ellos que vos Tremendo, llegaras. tremendo. Mi papá hacía horarios rotativos, turno mañana, turno tarde, turno noche. Mi mamá arquitecta, pero hasta ese momento tenía un local que lo tuvo que cerrar porque no podían. Y mis hermanos pobres, como amoldándose a los horarios que tenían mis viejos libres. Pero fue un cambio de rutina para todo el núcleo familiar, no solamente para mí. Y viéndolo en retrospectiva, porque imagino que no, que en ese momento no cae tan en cuenta, pero ¿cuándo ves que empieza, que deja de ser un juego y empieza a ser como, esto es un montón? Eh, ya las primeras instancias de audición me hicieron dar cuenta de que eh, no era un juego, que tenía que Mm. tomármelo en serio porque realmente costaba mucho entrar y yo estaba avanzando, cada vez éramos menos y era como, bueno, ok, algo debo tener de bueno, que Mm. merezco estar acá y lo tengo que hacer valer. Sí. Y me acuerdo que en una de las primeras obras que me contratan, en el Don Perdón, vos Quijote, decís sí, audiciones para entrar y después sí. audicionabas para las obras. No, no, no. No. Para entrar al Colón hay 3 instancias de audición. Sí. La primera, que es esta ¿Dónde que vi estaba a la la...? niña, es netamente física, no es de talento. Eh, Ah, sí, que yo tremendo. no tenía idea, nadie de mi familia teníamos idea, pero yo lo vivía todo hasta ese momento como un juego. Me acuerdo que nos llamó una maestra Rina en esta primera audición y adentro estaba el doctor y nos doblaban como para ver si teníamos elasticidad y después con unas pinzas nos medían el tejido adiposo y nos hacían en unas tablas la proyección de crecimiento. Si vos ibas a crecer lo que ellos necesitaban que crezcas, estabas bien y pasabas, digamos. Wow. Sí, yo era como, soy súper laxa, era un espagueti, digo, bueno, algo de todo esto, no sé, y fue así. Claro, que me impresiona que antes del talento, primero era el Antes del talento cuerpo. el cuerpo, sí. Y era el eliminatorio, o sea, no, primero el cuerpo y Sí, después el sí, no talento. importa cuán bien bailes, ni el No, carisma, ni y la... eso me generaba muchas angustias porque yo siempre, dentro del estudio donde iba antes, tenía bailarinas que eran 10 veces mejor que yo, compañeras que yo la veía y decía, wow, es Paloma Herrera para mí mi compañera. Y no entraban y no habían podido entrar nunca solamente por no pasar esa primer prueba que era física. Un montón. Y pasaban Sí. esa prueba y después, ¿cómo eran las otras dos audiciones? Y las otras dos, la siguiente audición, me acuerdo que nos llevaron a la Rotonda, que es un salón que es majestuoso, hermoso, todo vidriado, lleno de columnas, blanco, y nos iban llamando de a una y en 2 segundos y medio un pianista me dice, bueno, voy a tocar una melodía repetila con aplausos. Y yo estaba anonadada, había una mesa de 10 maestros, una maestra parada con una cámara y yo estaba ahí como diciendo, ¿qué me dijo? No había escuchado ni la indicación que me habían dado. Y bueno, tocó el piano, y yo como pude repetí la melodía y ya la segunda vuelta que tenía que volver a hacer lo mismo, y yo ya estaba como más, ya había Ok. entendido lo que había que hacer y lo volví a hacer. Y eso lo hacen para ver si tenés buen oído musical, porque en un cuerpo de baile, por ejemplo, son 50 personas que van todas al mismo ritmo, y no hay margen de error en la danza clásica, digamos, tenés que participar de un todo y Mm. bueno, eso es muy importante, vas con la orquesta. Entonces, bueno, también la segunda era auditiva. Y la tercera era de danza, que tengo una anécdota muy graciosa. Me acuerdo que, bueno, también cada vez íbamos quedando menos. Y cuando me toca pasar a mí, había una barra en el centro y yo, mallita, medias compradas en el barrio de casa. O sea, tenía cosas mías comunes de casa que no eran profesionales y claro, me hicieron hacer un movimiento que las medias no toleraron la resistencia y me hicieron y me quedé o sea, me quedaron los pies enganchados y Mi las medias colgando, amor. sí.
bordó y conteniendo el aire, porque realmente era como una situación generaba mucho respeto a los maestros mirándote, que aparte no había una sonrisa del otro lado como diciendo, no pasa nada. En un momento me dijeron, bueno, anda a sacarte las medias y volvé. Y yo creo que en un segundo fui y volví, no sé en qué momento tiré las medias y volví. Y terminé de hacer la barra y después me dijeron, bueno, ahora vas a improvisar. Y yo no sabía lo que era improvisar. Realmente hasta ese momento de mi vida la danza era ir a una clase que me digan los movimientos que tenía que hacer y hacerlos. Y después, en realidad, improvisar, yo no sabía lo que era improvisar, pero yo en mi casa me la pasaba bailando con cualquier música desde que tenía 0 años. Entonces, bueno, empiezo a escuchar el piano, que era la melodía más hermosa que había escuchado en mi vida. Nunca había escuchado un piano de cola en vivo. Y me acuerdo que cerré los ojos, inspiré y dije, bueno, que sea lo que tenga que ser. ¡Qué hermoso! Y me puse a bailar, 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 y a mí me pasa algo cuando bailo, que me abstraigo de todo el mundo. O sea, no sé qué hora es, no sé quién está mirando, no me interesa el aplauso. Es algo que a mí me traslada a un lugar muy genuino y muy personal, que eso fue lo que me impulsó a seguir bailando a pesar de las adversidades. ¡Qué lindo! Y además, Sí. digo, qué poder de disfrute en una audición. O sea, enhorabuena, tal vez no tenías tan Claro, en claro sí, de qué sí, sí. iba, Yo creo que ¿no? si hubiese tenido más en claro todo el panorama, hubiese tenido mucho más miedo de enfrentarme a eso. Claro. Como iba ahí como un juego, viendo qué iba pasando y me iba encontrando con las situaciones sin tener nada premeditado, digamos, Ujú. no me quedó otra que fluir y dejarme ser. Hermoso. Mm. Y bueno, y ahí, después de esa audición, ahí fue que entrás. Después entré, que me acuerdo que nos quedamos, ese viaje también mi mamá siguió, bueno, Aldi, no pasa nada, si esta prueba, todas las pruebas me decía lo mismo. Y me acuerdo que yo subía de a 3 escalones corriendo y miro la pizarra, no encontraba, y mi mamá la veo que se queda pálida como una piedra. Y yo veo el número y la miro a mi Ah, mamá, y mi mamá estaba pobre. Claro, ahí se dio cuenta de que sí, que podía, ok. que ya había entrado en realidad, y que toda su vida iba a cambiar. Y me acuerdo que le decía, mamá, ponete contenta que entré. Y mi mamá decía, Y tu mamá pobre. en pánico, ¿qué se le viene? Mi mamá se quería morir, pero porque ella tampoco había tomado dimensión de lo que Claro. significaba entrar al Colón realmente. Era un Mm. juego. Nunca nos imaginamos. O sea, yo no tenía unos padres que venían del rubro de la danza, que más o menos sabían. Claro, y hasta No, ese momento no tenías la exigencia tampoco. No eras no, esa nena que había audicionado un montón de no, veces y estaba no, esperando. no, no, no. La exigencia y la hiperexigencia apareció dentro del teatro, con Claro. estas estructuras moldeantes que si no encajabas en esa estructura estabas afuera. Bueno, eso, ¿y cómo empieza a aparecer? Digo, ¿entras ahí para hacer las obras también como que audicionaban o ya directamente, No, o ya participaban todos o seleccionaban ellos? dependía la obra, Mm, pero en general los mismos maestros te iban viendo y te mm, recomendaban para participar para trabajar en las obras, o si tenían que hacer una selección más específica, sí, nos hacían hacer una clase y nos seleccionaban también. Pero generalmente era más por el maestro o los maestros que te iban viendo y te iban llamando. ¿Y cómo se va cultivando esa hiperexigencia ahí dentro? Yo creo que por el sentido de pertenencia. Cuando realmente te das cuenta de dónde estás y hay una pasión muy fuerte que te impulsa a seguir por ahí, te vas eh, penosamente amoldando a ese ideal que ellos te proponen, ¿no? Y Mm, vos no te podés salir de ese ideal. Entonces te vas estructurando de tal manera que vos mismo ya no tenés margen de error. Me mm. acuerdo que cuando me iba de las clases del Colón y me iba al colegio, comía en el auto, que empecé a tener reflujo por comer en el auto. No sé, tenía 10 años y ya estaba con reflujo, pero porque no quería llegar tarde al colegio y llegaba tarde y después tenía que salir antes Entonces todas esas mini experiencias me acuerdo que mi papá iba por la banquina a veces para que yo pueda llegar a horario a un ensayo, porque si llegabas tarde no te dejaban entrar. Y no importaba que haya un choque en autopista, que vivas a 2 horas o lo que fuera. O que tu papá haya trabajado toda la noche sin dormir y te esté llevando. No importaba.
Si vos llegabas tarde, no Te quedas entrabas. afuera. Entonces, todas esas exigencias se fueron gestando desde el principio, desde el inicio. Claro, y la posibilidad de quedarte afuera era muy fácil. No muy fácil, pero digo esto, como si llegas tarde te quedas afuera, como que estaba todo el tiempo la posibilidad de quedarte Sí, afuera. entrar era muy difícil, pero salir era muy fácil. Digamos, tener un pie afuera era muy fácil y era una amenaza recurrente, ¿no? Si engordás estás afuera, si faltás estás afuera, si no entrenas estás afuera, y bueno, era todo un contexto medio opresor, porque incluso en el colegio yo no podía correr en el recreo porque si me lesionaba fuera del colón, estaba afuera. Entonces, digo, en mis juegos, que los fines de semana eran con mis amigas del barrio trepando árboles y jugando a las escondidas, pasaron a ser repasar y repasar movimientos de danza y estar de lunes a lunes con la cabeza puesta en quiero estar en el Colón y ese es mi propósito. Y bueno, también empieza en paralelo como a surgir en toda mi familia y en los conocidos como una idea de Aldana está en el Colón. Entonces yo ya también sentía como, bueno, no es solo por mí, o sea, todos se están sacrificando para que esto se dé. Sí, te otorgaba un nombre tal vez. Sí, O un sí, un estatus, no sé, lugar, un sí, lugar. un lugar, Ay, sí. Un lugar en la sociedad y en todo, era como mucho prestigio lo que generaba. Claro. De hecho, en el colegio también me facilitaban por ahí entrar más tarde, rendir las pruebas otro día porque tenía ensayo, digamos. Eh, se modificaba todo, toda la vida natural de un niño de escolaridad, estaba todo revuelto, todo revuelto. Claro. Y ahí, y esta hiperexigencia que te empieza a aparecer, ¿vos cuándo lo empezás a sentir como, che, esto es un montonazo? Porque digo, hasta ese momento, hasta el reflujo a todo eso, era como una búsqueda de, bueno, es lo que tengo que hacer para estar ahí. Hay un punto de inflexión como que me marcó un antes y un después en la carrera. Igual la hiperexigencia se fue gestando paulatinamente, como te decía antes, porque hubieron muchas situaciones que me fueron llevando a ese lugar. Claro, pienso esto que decías, que si engordás estás afuera. O sea, de Sí, entrada, sí. Me no sé, acuerdo no sé cómo te que llevabas con la alimentación, pero desafiante. sí, me acuerdo que un año habíamos terminado los exámenes finales del Colón y bueno, me había ido muy bien, tenía buenas notas, tenía los controles al día de peso y talla por el médico de la escuela. Y me acuerdo que nos citó un maestro y me dice, bueno, tal y tal día tienen que venir. Ese día me acuerdo que operaban a mi papá de cáncer. Y nosotros, con esta hiperexigencia, yo tenía que ir a hablar con el maestro del Colón. No sabía qué podía pasar, porque tenía miedo de estar afuera. Entonces, no sabía con qué me iba a encontrar. Me acuerdo que la preceptora llamó a mi hermana porque mi mamá estaba con mi papá y estaban como muy insistentes con que vaya. Y cuando fui, me presento, yo no sabía si me iban a ofrecer trabajo, si me iban a decir que me ubicaban o si me iban a echar de la escuela. No sabía con lo que me iba a encontrar. Y me acuerdo que entro y lo veo al maestro del otro lado de la mesa y pasamos, que mi mamá a último momento vino para acompañarme porque ella también estaba preocupada y no sabía con qué nos íbamos a encontrar. Y sin mucho preámbulo me dijo, bueno, Aldana, tus notas están bien, pero entre la cintura y las rodillas tenés un problema. Bueno, mi mamá le dice, ¿qué problema? Bueno, que si no adelgaza 5 kilos para febrero, estábamos en diciembre. Está fuera. Y si no, tendrá que recursar, no sé, como Ay, no, no. sin mucho, ¿Y cuántos años tenías ahí? no sé, creo que lo borré de mi mente. Pero era chica, era muy chica. Ay, Y no. sí. Y tengo un par de lapsus en mi vida de esos momentos que la verdad que Además digo, o sea, qué locura todo. Qué locura que por el peso te sí, quedes de nuevo, afuera. era el peso antes del talento. Y además digo, que en 2 meses adelgaces. Sí, y de hecho, el otro día hablándolo con mi mamá, eh, ella me dice, nosotros teníamos todos los estudios de Gioldi que avalaban de que vos estabas bien de peso, entonces yo pedí una reunión con el maestro y el maestro le dice, está bien, los informes médicos que tengas está bien, pero los parámetros de los médicos no son mis parámetros. Y lo que digo yo, que estoy dirigiendo la escuela,
es palabra mayor que la de cualquier médico. Entonces, si Aldana quiere seguir, tiene que adelgazar 5 kilos. Wow. Y a partir de ese día, el día siguiente, mi cabeza se revolucionó, me fui a otro plano, empecé a saber cada una de las calorías de lo que ingería. Empecé a entrenar a la mañana, desde las 7:30 de la mañana me iba a un gimnasio en bicicleta, porque también la bicicleta me ayudaba a seguir bajando de peso. O sea, además de entrenar en la mañana, entrenar en la tarde, intentar sostener el colegio en el medio. Esto ya era en diciembre. Vos estabas de vacaciones. Sí, Bueno, sí, igual. arranqué vacaciones. El colegio siempre fue como algo más. Nunca tuvo Claro. peso en mi vida. Como que trataba de concentrarme al 100% cuando estaba en clase, porque no tenía tiempo real de hacer ninguna tarea. Y tampoco de sacarme dudas. O sea, tenía que poner el 100. Eso también habla de la hiperexigencia. Digo, si no rendía en ese momento, después no tenía tiempo para remediar esa situación. Entonces, bueno, empiezan las vacaciones y me anoto en un gimnasio. Mi mamá va a hablar, le cuenta que me habían mandado en el Colón, que tenía que adelgazar supuestamente entre la cintura y las rodillas, que yo me había hecho señorita. O sea, es normal que un cuerpo cambie. Eso te iba a decir, además en un momento de mucho movimiento, o sea, absolutamente negando los cambios corporales siempre, pero digo, el desarrollo en el medio. No, es imposible, es imposible. De hecho, ahora vuelvo a esto que estábamos hablando, pero de hecho cuando nos hacemos señoritas empezamos a usar shortcito de media, de las medias cortadas negras. Bueno, las poníamos, pues era todo ropa al cuerpo. Si ellos veían que más de 7 días usabas el shortcito negro, te ponían una falta, porque ellos consideraban que, o sea, ¿por qué te estás tapando? ¿Qué tenés que ocultar? Pero es un shortcito negro. Había una incomodidad con el hecho de me voy a manchar, tengo una malla casi blanca, medivachas, estoy con bombacha, o sea, déjame ponerme un shortcito negro. Acaba de cambiar radicalmente Y además, mi vida. 7 días nomás, como, No se ¿qué podía. sabés de los ciclos? No se podía. Eran 7 días. Y la que tenía más shortcito un día más, y si tenía frío, lo mismo. Si tenías frío y estabas con polainas, con saquito, qué sé yo, si tenías un pantalón que no era parte del uniforme, pero sí era de danza para estar como, para no sufrir del frío, digamos, te lo hacían sacar. Tremendo. Sí, me acuerdo que cuando yo ya estaba padeciendo la peor etapa de mis trastornos alimenticios, en un examen me paralizo y no me podía, piden que todas nos saquemos los pollerines. Estábamos todas en barra para empezar la clase del examen y nos piden que nos saquemos los pollerines. Y a mí me temblaban las manos y no me lo podía desatar y no podía respirar y me puse colorada y seguían insistiendo y era la única que no se lo sacaba. Y me acuerdo que se acercó una maestra y me dijo, Aldana, te tenés que sacar el pollerín. No puedo, le dije, no, o sea, no hago el examen. No quiero, ¿por qué? O sea, no entiendo, si el pollerín es transparente, o sea, ¿qué? Y ahí la maestra me dijo, bueno, déjatelo, que fue una de las maestras que más me acompañó en el último proceso antes de irme. Sí, y ese verano, volviendo para atrás, que este maestro me había mandado a adelgazar, me la pasé todo el verano entrenando, comiendo muy poco. Eso te iba a decir, como en un momento de mucho cambio donde el cuerpo necesita. Sí, y las repercusiones vinieron 10 años más tarde cuando me pasó todo lo que me pasó después, ¿no? Pero digo, en un momento de cambios, de desarrollo, de que el cuerpo va transformándose, una mala nutrición es como... Es tremendo. Y además pienso, ¿no? Como es impactante porque vos traes todo este sufrimiento desde adentro y al mismo tiempo para quien lo ve desde afuera es una cosa bella, como es una cuestión como estética tan perfecta y nadie piensa, no sé, yo he ido a ver obras al Colón y no pensás que vive cada una de esas personas, ¿no? Como tanto sufrimiento y sacrificio. Sí, de hecho el otro día que hice una de estas publicaciones, que en una de las encuestas pregunté si estaban conformes con su cuerpo y me respondieron un montón de personas del ámbito de la danza. Una me dijo, que me quedó resonando, me dijo, qué loco porque yo siempre aspiré a tener un cuerpo como el tuyo.
y vos teniendo ese cuerpo igual sufrías por lo mismo que sufro yo. Claro, nadie se salva. No, y digo, claro, los ideales inalcanzables, inaccesibles, que de hecho esta cultura como que lamentablemente nos empuja todo el tiempo a ese lugar. Cuando estás trabajando con tu cuerpo, cuando tu cuerpo es tu herramienta de exposición, tu instrumento de trabajo, y está tan reprimido por todo un mandato cultural, sociocultural, se termina transformando en un producto que debe de tener determinadas características, digamos. Si vos no sos perfecta, hermosa, hegemónica, laxa, no entras, no perteneces, quedás por fuera. Entonces todo lo que se ve en el escenario es lo que ellos quieren mostrar, esa perfección, digamos, esa belleza irreal e inalcanzable que genera mucho daño a la cultura. No, impresionante. Bueno, y entonces pasan esos 2 meses a full y lo volvés a ver al maestro. No, llego y pasan esos 2 meses, no me llamaban. Mi papá se estaba recuperando de una operación de cáncer. No nos habíamos ido de vacaciones esperando a que me llamen. Y cuando mi mamá me dice, Aldi, nos tomamos 4 días, vámonos 4 días a descansar, relájate. Me veían ya muy flaca, ellos también querían como sacarme un poco de ese lugar. Y el primer día que nos fuimos a Mar del Plata, la llaman a mi mamá y le dicen, Aldana se tiene que presentar mañana a clases, sí, a mesa de examen. Y ahí mi mamá dijo, no, querido, no, Aldana no va. Si quieren que Aldana vaya, nos van a tener que esperar a que volvamos porque estuvimos todo el verano esperando. Aldana no saben cómo está, yo necesitaba sacarla de ahí, estaba muy ansiosa con la idea, bueno. Y me esperaron y corrieron las fechas. Bien tu mami. Sí, y pusieron las fechas justo para un día que me habían llamado para audicionar en La Plata. O sea, mi mamá me dice, no, una traba atrás de la otra te ponían. Era como, y nosotros desde afuera solamente acompañábamos tus decisiones, porque yo no podía mutarme y ir a la audición para ir a trabajar a La Plata o quedarme en el Colón. Pero para mí, yo tenía que demostrarle a ese maestro que lo había logrado. Entonces yo elegí ir al Colón. Y me acuerdo que cuando entro, me ve un pianista y me dice, ¿qué haces acá? Vos tenés que estar audicionando. Y yo no, tengo que estar acá porque, bueno, no se podía decir mucho porque había una sensación de respeto con los maestros muy grande. Y buscándolo, no estaba. Lamentablemente le había hecho lo mismo a varias compañeras. O sea, la citó y no fue él. No fue él, no. Y al haberle hecho el mismo comentario a distintas compañeras, algunos padres se habían agrupado y habían ido a manifestar la situación y no sé bien qué sucedió, si él se fue, si lo corrieron del cargo o cómo se dieron las cosas, pero entró otra regente. Mirá. Que sí, que ese día me dijo, no, estás muy linda, muy bien. Rusa, nada que ver, otro. Y nada, mis propias compañeras del Colón me empezaron como a decir, no, pero ¿qué te pasa? O sea, estás enferma, estás mal. Y ahí mi cabeza empezó como a divagar entre, ok, ahora tampoco estoy bien. ¿Qué tengo? O sea, no entiendo. Y ahí los trastornos, la anorexia pasó a ser una bulimia y como que ya no tenía parámetros y necesitaba una ayuda y un acompañamiento de un equipo interdisciplinario que no existía. Después de eso, te quedás ahí en el Colón. Sí, sigo. ¿Y cómo fue mutando eso? Para la bulimia, decís. Claro, o sea, no sé exactamente para la bulimia, pero cómo fue agravándose. Así gustaba, pero yo me estaba muriendo de hambre. Me estaba muriendo de hambre y no podía sostener el entrenamiento que tenía comiendo tan poco. No había margen, o sea, si me hacías... si me medías la grasa corporal, digamos, no tenía más que bajar. No tenías ni comidas pautadas, nada. No. Yo me acuerdo que llegaba al Colón, la vianda que me preparaba mi mamá cuando era más chica, la daba vuelta en el tacho y a tomar café. Pero porque veía las bailarinas profesionales que estaban tomando café, decía, debe ser que tengo que hacer eso para entender. Claro, no había ningún modelo más o menos coherente. No. Ni tampoco la palabra de un maestro como guía
que nos enseñe, que nos diga, bueno, no, chicas, tengan cuidado, aliméntense bien, vayan a un nutricionista, no hagan pavadas, esto así no. Ahí era, cada uno observar y hacer lo que puedas. Y estaba en un entrenamiento muy arduo, muy pesado, de lunes a lunes. De mucha energía. Que requería una alimentación consciente, acorde a un deportista de alto rendimiento, que es lo que somos. Y no lo tenía. Entonces, medio avalado y medio no, por todo un sistema, empecé como a tener estos momentos de que necesitaba comer y comía cualquier cosa y estaba lejos de mi casa, entonces iba a un kiosco con la plata que tenía en el bolsillo y me comía, no sé, un paquete de galletitas para lo que me alcanzaba, me lo devoraba. Y después, claro, volví a mi casa y era una situación de culpa y enojo. Y ¿Ahí ya vivías sola? En una etapa no y en una etapa sí, porque fue bastante largo. ¿Y con tus amigas? Mi círculo de amistad pasó a ser el círculo del Colón, que estaba igual o peor que yo. Me acuerdo puntualmente que una de mis amigas, que era salteña, yo un día le dije, no entiendo, o sea, ¿por qué me piden que yo baje de peso si yo estoy bien de peso cuando todavía no se había destapado toda la problemática que se destapó después? Y ella me dice, no, lo que pasa es que vos estás bien, pero no para bailar. Y era mi amiga, ¿entendés? Entonces y era palabra santa mi amiga, digo, bueno, si me lo está diciendo ella, que me quiere, que es una compañera, pero en realidad es que estábamos todas inmersas en un pensamiento erróneo que nos hacía creer que, claro, no, es que acá hay otros parámetros, no son los parámetros Sí, acá la bulimia y la anorexia son los parámetros. Claro, sí, o tener un cuerpo naturalmente esquelético, digamos. Claro, que no sé cuánto. Así que nada, fue bastante duro porque el mismo círculo como que lo fomentaba. Sí. ¿Y ahí qué pasó? ¿Estuviste muchos años en eso? Estuve muchos años. ¿Psicóloga? Estuve muchos años, no. El Colón no tiene, al día de hoy, para los chicos que están bailando, no tiene un equipo interdisciplinario, no hay psicólogos. ¿Te no hay mandaban un nutricionista? No. Es el mismo médico quien, digamos, te ayuda a guiarte más o menos. Si no, después vos, si por tu cuenta querés ir, bueno, es problema tuyo. Pero y cuando estabas, en esos momentos que estabas muy flaca, que ya no te exigían adelgazar más, ¿alguien te decía, che, estás comiendo, comé, no sé? Por el contrario, como que estaba bien, digamos. Claro, como que te reforzaban que todo lo que estabas haciendo estaba bien. Sí. De hecho, cuando empiezo a engordar y adelgazar, porque tenía como etapas medio raras, me acuerdo que cuando adelgazaba me llamaban, me contrataban para el ballet. Y si engordaba, no. ¿Y en qué momento decís, che, tengo un tema? ¿O varios? Me empezó a pasar que tenía como episodios de huida. Llegaba a entrenar y no quería entrar. Pero porque me aterraban los espejos que me reflejaban una imagen de algo que yo no quería ver, porque me parecía el entorno muy hostil, porque ya no me sentía identificada con mis compañeras, no me sentía cuidada, no sentía que era mi círculo de pertenencia, no me sentía bien. Entonces llegaba a la puerta, me duele el pie, me voy. Llegaba a un ensayo, me duele la panza, me voy. O llegaba y ni siquiera entraba y no daba explicaciones y me iba. Y ahí dije, no, bueno, claramente esto no está funcionando, tengo que pedir ayuda porque acá no me la están dando, no me la están brindando. Y ahí hablé con mis viejos y me acuerdo que mi mamá fue a hablar con la que era mi maestra en ese entonces y le dijo, decime si vale la pena que Aldi siga porque yo la veo muy mal. O sea, la veo que no está disfrutando y ella ama bailar y no lo está disfrutando hace años que cada vez la veo. Y la maestra le dijo, es que Aldi tiene condiciones para llegar a ser primera. Y como mi mamá, bueno, ok, pero ¿cómo? ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo, no? Entonces, mi mamá eso nunca me lo dijo a mí, porque si no yo hubiese la huida, la guardaba en el bolsillo y seguía rompiéndome para pertenecer. Pero yo ahí decidí pedir ayuda y empecé todo un tratamiento interdisciplinario que me hizo frenar. Fue como... ¿A qué edad más o menos? 17 años, más o menos. O sea, fueron un montón de años. Sí. Un montón de años.
Sí, porque estaba normalizado. Sí, y también digo, esto que vos decías de la pertenencia, la construcción identitaria, digo, la adolescencia es un momento donde se forja el quién soy, qué hago, qué quiero hacer. Sí, y al mismo tiempo te crees que te comes el mundo y que sos invencible, inmortal, y digo, Y el cuerpo se las banca y el todas. cuerpo se las va a bancar todas, pero yo viviendo tantos años en esa doctrina, eh, a largo plazo me terminé rompiendo el cuerpo realmente donde el Mm, maestro me había dicho que yo tenía un problema, justamente en ese mismo lugar. Entonces, tremendo. sí, entonces yo creo que hace falta tener como una, una idea para fomentar lo que hay detrás, digamos, Mm, para que se ponga a la luz toda una problemática que está muy oculta y muy tapada, porque hay muchas nenas, muchas niñas que están estudiando clásico, que creen que para pertenecer tienen que pesar de determinada manera y no bailar de determinada manera, mm. que Sí, que además es lo que te enseñan, ¿no? Digo, si entras sí, y la primera audición es tu cuerpo. sí, si bien digo, las bailarinas del Colón son de excelencia, porque tenemos todo un entrenamiento muy difícil de llevar y Mm, que te lleva a la excelencia, falta toda la parte humanitaria, ¿no? mm. De todo eso, que hasta yo creo que potenciaría mucho más al bailarín si tuviese un acompañamiento que lo ayude a transitar la carrera y sobre todo estos momentos, como decías vos, de la adolescencia, donde estás formando tu personalidad, donde estás perdido, que te encontrás, que buscas estos círculos nuevos y los círculos nuevos son así. Mm. Digo, si uno tuviese un poco más de conciencia y entereza y estuviese más guiado en ese periodo, quizás hasta la carrera sería distinta, ¿no? Sí, también acompañarlos en no perder el disfrute, la pasión, digo, todo cuando se vuelve un trabajo toma matices, ¿no? Pero que Sí, vos puedas estar conectada con ese motor inicial sí, que tenía que ver con esa Aldi que cerraba los ojos y bailaba y se iba, sí, ¿no? sí, 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 sí. Eso me sigue pasando hoy en día, pero cuando estoy en mi casa sola Mm. y conecto conmigo, que eso es lo que se perdió, digamos, cuando empecé a profesionalizar mi danza. Y bueno, y pasa los 17, pedís ayuda, empezás con un equipo, ¿seguís Sí, bailando o dejás? no, me fui a bailar afuera. Me fui a bailar, estuve en Roma bailando, Mirá. sí. Pero me pasó exactamente lo mismo. Llegué de nuevo, como queriendo cada vez cumplir más expectativas y era una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a estallar. Y cuando aguanté hasta donde pude, en un momento dije, necesito volver. Mm. Y Pero te volví. digo, cuando pediste ayuda, ¿sentiste que no sé, ordenaste tu alimentación, pudiste elaborar algo? Sí, respecto a la alimentación se acomodó todo, empecé a tener, pero seguía teniendo momentos que si estaba angustiada comía Comía mucho, todo. o si estaba nerviosa no comía, era como que todo pasaba, todas mis emociones eran transitadas mediante la comida. Entonces dije, no, esto igual no, hay algo que todavía falta sacar de raíz y bueno, y me sentía muy triste y muy angustiada, entonces digo, no, o sea, estoy en el lugar que todo el bailarín desearía estar y estoy apagada. O sea, no Mm, elijo estar acá. Quiero un abrazo de mi vieja, un mate con mi viejo, charlar en el vivero con mis abuelos. O sea, mi idea era esa. mm, Y volver a conectar con esa danza que la había perdido, con esa danza mía propia, genuina, hermosa. Entonces dije, bueno, no, o sea, sí, este es mi techo y yo no tengo ganas de tocar el techo. Me voy, mm. me di media vuelta y me fui. Y ¿Qué decisión? sí, sí, la decisión más difícil fue decir, bueno, toda mi familia se sacrificó por un proyecto que yo hoy decido abandonar. Pero el después, cuando lo empecé a charlar con mis viejos, pues yo sentía mucha presión por defraudarlos, mis viejos me decían, si nosotros hubiésemos sabido Mm, todo lo que vos estabas transitando, pero, o sea, ni lo hubiésemos dudado, te sacábamos de los mm. pelos de adentro, me dicen como... Pero bueno, hay mucho de esto, de los trastornos alimenticios y la hiperexigencia que queda escondido, ¿no? Sí, y además digo esto, que si bien ellos estaban y te apoyaban, ya no vivías con ellos. Entonces hay un montón de decisiones de la cotidianidad que, Aunque viviese con ellos, no lo iban a ver porque yo estaba todo el día bailando, claro. todo el día fuera de Sí, casa. o tirando la comida en el tacho. Sí, 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 sí. Así que bueno, volví y decidí, primero hice una compañía de danza que con esta idea de que sea más inclusiva.
Pero después dije, no, pará, o sea, yo me tengo que aislar un poco de esto porque estoy queriendo gestar y gestar y gestar sobre algo que todavía no está del todo firme. O sea, quiero construir en una base de arena y yo necesito construirme a mí misma para después poder. Y bueno, ahí frené y empecé a ver todo desde otro lugar. Empecé a leer mucho, empecé como a indagar, empecé a hacerme preguntas, me conecté con lo más genuino, volví a mi raíz, empecé a tener charlas que me debía con mis pares, empecé a entender, a preguntarme y a buscar respuestas. ¿Empezaste a hablar con bailarinas? No, me aislé, Claro. me aislé de ese lugar. Me aislé de ese lugar porque necesitaba aislarme de esa mirada crítica de par. Y necesitaba construir una mirada, siendo bailarina, que sea distinta a la que yo había tenido durante toda mi carrera. Claro. Que la palabra que yo pueda otorgarle a un otro siendo bailarín, que sea desde otro lugar, no como de la exigencia, de la perfección. Necesito decirte que sos muy valiente, ¿no? Porque rompiste con un montón, o sea, estabas en el núcleo de tremenda estructura. Yo entiendo, claro, te tenías que, yo hablando con bailarinas, ¿no? ¿Qué te iban a decir las bailarinas? Digo, si están en ese mundo, como pudiste romper con un mundo que está absolutamente naturalizado. 100%. Me parece pero muy valiente poder decir, bueno, hasta acá no, incluso pensar en gestar y decir, no, pará, necesito conversar, necesito reconectar. Sí, yo me di cuenta, mi vida la relaciono con las plantas porque me crié dentro de un vivero y, y siempre charlé mucho con mis abuelos, que son, bueno, mi nono ya no está, pero con la nona tengo una relación muy hermosa y charlamos mucho de la vida, de los procesos y de las etapas, que hay momentos que florecemos, momentos que no, momentos que... Y esto de la maleza de raíz, ¿viste? Sacá la maleza de raíz y meté las manos en la tierra y fíjate qué es lo que pasa ahí abajo. Pues si vos estás intentando decorar todo el tiempo el afuera, recortando, no, y va a salir, en algún punto sigue saliendo. Entonces dije, bueno, no, tengo que indagar y ir bien para adentro y enfrentarme con lo que me tenga que enfrentar y entender de que quizás ese lugar de bailarina que tomaba todo como un juego era el lugar que ocupaba la bailarina cuando tenía 9 años y hoy siendo una persona adulta es otro mi rol y es otro mi propósito para con la danza. Claro. Entonces, bueno, después de muchos años de procesos, empecé a dar clases con la idea esta de todos pueden bailar y no te condiciona tu cuerpo, ¿no? Como hoy en día decir eso hasta me parece una ironía, ¿no? ¿Cómo te va a condicionar un cuerpo para bailar? Pero es que sigue sucediendo y es la norma y sobre todo en la danza clásica es como, no, bueno, vos bailas clásico, pero si no sos un fideo, si no sos un espagueti, no, vos no podés bailar clásico. Sí. Y eso está en la prehistoria, o sea, realmente un bailarín tiene que estar entrenado, tiene que tener una buena alimentación, sí, eso sí, porque somos como cualquier deportista de alto rendimiento, un deportista olímpico, pero tiene que haber toda una contención para que eso se dé. Bueno, y entonces en toda esta búsqueda empezaste a dar clases, ¿y cuándo aparece esto de la cadera? Bueno, hace unos 2 años atrás tenía las ganas de volver a bailar y veníamos de pandemia, 2 hijas, separadas, la trabajo. maternidad en el medio. Era como muy imposible, pero Dana quería bailar, entonces la cotorra ahí, ¿viste? Entonces me aparece, la primera audición que me aparece, me mando, ¿viste? Digo, bueno, voy. Llegó tarde porque había tenido un tema en casa, qué sé yo. Dije, bueno, si entro, y si no entro, no entro, pero ya voy a ser feliz haciendo algo que es para mí. Y llegué y entré y me pasó lo que me pasa cuando bailo, que me olvidé del mundo a pesar de estar siguiendo una coreografía. Y a los pocos días me dijeron que había entrado a la compañía. Mirá. Pero venía de mucho tiempo sin bailar y sin entrenar y Aldanita hiperexigencia se puso en el salón a darlo todo. Después en los ensayos, hasta que un día Aldanita salió con renga. No. Sí, que yo pensé que dije, bueno, tal vez es un tirón. En ese momento justo estaba grabando también un videoclip, estaba dando clases, estaba como de todo. Y
Me subo al auto después de un ensayo con la Compañía de Arte de Buenos Aires y no sentía el pie. No podía apretar el embriague para poner primera e irme a mi casa. No. Entonces, bueno, nada, me fui a una guardia y me sacaron una radiografía y me dijeron, tenés que ver a un médico de cadera. Yo dije, qué raro, ¿un médico de cadera? Yo ya había tenido problemas de columna, pero digo, en la cadera. Y ahí empezó una etapa de ver a 8 médicos distintos, buscando que alguno me diga lo contrario, pero todos opinaban lo mismo, que tenía que hacerme 2 cirugías, una artroscopía de cadera que es súper sencilla y una osteotomía periacetabular. No. Son clavos, te cortan la cadera, te la enderezan. Sí. Y esto se da en deportistas de alto rendimiento que levantan mucho las piernas o que saltan mucho y tienen mucho impacto, más distintos factores como por ejemplo la artrosis del adulto precoz, que se genera por haber tenido trastornos alimenticios en Claro, etapa de toda desarrollo. esa exigencia sin una buena alimentación y Sí. como te pasó factura. Sí. Imagínate que yo entrenaba todos los días, todo el día, con una alimentación muy poco nutritiva. Y en el momento no me trajo mayores complejidades, pero los años fueron pasando y empezaron a aparecer cosas que, si bien el desgaste óseo de un bailarín es real y es normal, hayas tenido o no trastornos alimenticios, esto incrementa mucho más las posibilidades a que sí sucedan. Claro. Sí, pienso como qué difícil encontrar un espacio de cuidado, ¿no? Como todo, o sea, es como que todo lo que va a favor de ese deporte va en contra de tu cuidado personal. Sí. Es que yo creo que si hubiese realmente, y reitero de nuevo, un equipo interdisciplinario que acompañe en la etapa de formación a los niños y a las niñas que están ahí adentro, sería otro el Sí. panorama. Un equipo interdisciplinario y otros ideales también, ¿no? Digo, no un señor que te manda a bajar 5 kilos en 2 meses. Pasa que mirá, si hablamos del Royal Ballet, para que un maestro dé clases en el Royal Ballet tiene que tener un curso de pedagogía hecho, tiene que tener un montón de talleres que tienen que ver con el trato con los niños, con la alimentación, digamos, no entra cualquiera a dar clases en el Royal Ballet. Acá hay algo que es dedocracia, que son personas que han entrado hace años, que son inamovibles y que tienen una palabra absoluta por una cuestión de prestigio, pero no tienen no son docentes que tengan pedagogía. De hecho, en pandemia me habían llamado en Pacapaca para dar talleres en la tele para los nenes de danza, y ellos me dijeron no, porque el título del Colón no tiene pedagogía. Mirá. El título de bailarina egresada del Teatro Colón no tiene pedagogía. Y ahí entendí, claro, o sea, todos mis maestros que me formaron, ¿alguno tenía pedagogía? Tremendo. No. Y además, no sé si es un dato menor, pero somos el segundo país con más índices de TCA. O sea, también esos, además de que no tienen pedagogía, son personas que están forjadas en esta sociedad, que no sé cómo será en otros lugares. No, digo, el problema por el cuerpo es mundial, sí, pero que nuestra cultura también tiene un montón de factores que promueven y favorecen el desarrollo de TCA. Sí, Entonces, digo, es un es conjunto. todo. Esto es multifactorial. Es la Mm. cultura donde estamos, son los estándares de bellezas, es la falta de información, la falta de pedagogía, los referentes que hay, digamos, hay un montón de cuestiones que interceden para que esto se dé. Y sobre Claro. todo en las chicas más las que están en la adolescencia, que tienen estas figuras, viste, Sí, de referencia que son como el ideal, que es inalcanzable y hay que situarse en tiempo y espacio. Hay un montón de paradigmas sociales que hay que romper porque lamentablemente estamos retrasados culturalmente en un montón de aspectos que tienen que ver con el cuerpo. Tremendo. Bueno, ¿y ahí qué pasó? Se te llena el Sí. culo de preguntas. Sí. Y ahí, bueno, De vuelta a la tierra. de vuelta a la tierra, ¿Te hiciste las cirugías? No porque tenía luz de 1 año. Mm. Y mamá sola con bebé de 1 año que andaba a UPA todo el día, yo prioricé a mi hija, pero dije, bueno, tengo que parar. Los 8 médicos me dijeron, bueno, para de bailar, en algún momento vas a poder dar clases, vas a poder moverte, no saltando a 3 metros del piso, pero podés moverte haciéndote la cirugía, y si no, tenés que reducir el dolor al 0. Y el reducir el dolor al 0 implicaba, bueno, no hacer fuerza, no cargar peso, levantarla lo menos posible a mi hija,
Y dije, bueno, voy a ir por ese camino. Yo no me puedo operar y estar 6 meses con andador o muletas que me estén bañando porque yo tengo que cuidar a otros. Bueno, no vamos a entrar en ese mundo, No, pero la maternidad, no. ¿quién cuida a las madres? Esa es la Sí, gran sí, sí. pregunta. ¿Quién cuida a las madres? Así que bueno, fue como, bueno, sentarme otra vez y decir, ¿para qué otra cosa sirvo que no sea bailar? Por primera vez en mi vida, teniendo 28 años, y dije, bueno, no sé, como, ¿para dónde voy? Y también ahí de nuevo con mi vieja nos sentamos y yo le digo, no sé, no me imagino, hasta ese momento estaba trabajando en el vivero, sigo trabajando en el vivero, pero le digo, no me imagino eso para el resto de mi vida, si bien me encanta. Necesito encontrar como un lugar donde yo pueda sentir esta abstracción que siento cuando bailo, como perderme en algo que me genere pasión, que me genere ganas, que me den ganas de, no sé, que me nutra. Y mi mamá me dijo, y fíjate alguna carrera que te guste, yo te banco con las nenas, te las cuido, vas a estudiar. ¡Qué amor! Y yo lo primero que pensé fue, soy muy grande para ponerme a estudiar ahora, de acá, y después dije, pero yo poniéndome prejuicios a mí misma, basta de prejuicios. Claro. Agarré la grilla, lo primero que quería hacer era psicología. Y justo, viste, cuando las cosas se van encauzando, abro, empiezo a buscar. No había en ningún lado en zona oeste de psicología, excepto en una privada que quedaba en Ituzaingó, cerca de mi casa. Y dije, bueno, ya está. Voy a tener que poner un poco de invertir en mí, pero estoy cerca, las dejo a las nenas, me organizo, qué sé yo, y empecé a estudiar una carrera que me encanta, Wow. que incluso me sirvió mucho para terminar de entender muchos procesos míos, viste, cuando te pones a estudiar psicología, como que empezás a tener más herramientas, a ver desde otros ojos, Sí. a entender a otros, a tener como más amabilidad con la vida. Y bueno, estoy en esas. Felicidades. Y además, Gracias. bueno, algo que hablábamos antes de empezar, ¿no? Como una es psicóloga, formada, pero también es psicóloga con lo que trae. Seguramente lo que vos tenés para aportarle al mundo de la psicología con tu experiencia, incluso ya lo estás haciendo, digo, estás empezando a tocar puertas ahí donde la gente no se animó o empezar a abrir temas, abrir puertas. Y eso me parece súper valioso. Es como poder hacer otra cosa con todo lo que viviste. Sí, yo creo que transformar lo que vivimos y usarlo a nuestro favor para seguir construyendo otras cosas es fundamental, porque yo en ese giro que le di a mi vida, digamos, no me quedaba otra que cambiar el rumbo y creí haber tenido en algún punto sepultada mi carrera, pero después empecé a entender de que todo se entramaba con todo y que había un propósito detrás y que lo que a mí me había llevado a estudiar psicología en realidad era mi historia. Y que yo estaba ahí para cambiar la historia de un otro, digo, como yo qué puedo aportar desde mi lugar, si ya no puedo bailar y estar en ese lugar. Bueno, yo ahora, ¿qué es lo que puedo aportar? ¿Hacia dónde puedo ir? Y bueno, esa búsqueda me llevó a la carrera que me encanta. Y me di cuenta de que encontré una faceta nueva en mi vida que creí que no. Qué ¿Viste? Cuando durante lindo. mucho tiempo haces algo, crees que no servís para otra cosa y dije, wow, o sea, qué bueno sentirme capaz de que, mira, podría haber hecho otra cosa también. Y lo estoy haciendo. Hermoso. Y qué mensaje potente para la gente que lo puede estar mirando. Como, bueno, aparece esta cosa de tengo que hacer una cosa para siempre, o tengo que encontrar en qué funciona bien, o en qué sirvo, en qué sé yo, y entender que está buenísimo, que te puedes reinventar, que puedes empezar a ir por otro lado, que nunca es tarde, y que además, para mí lo más vital de aprender que nunca es tarde es que realmente la experiencia forma parte del recorrido. Como el proceso es quien sos hoy. Por más que vos elijas cambiar o cambiar de dirección, no cambias de dirección sin todo eso que recorriste y todo eso que recorriste de alguna forma te interpela en lo que haces hoy. Sí, sí, nos va formando la vida. Digo, yo las peores experiencias de mi vida fueron las que más me guiaron para saber para dónde ir, para dónde encarar y de todo fue un aprendizaje. Digo, si bien quizás me hubiese gustado que en algún momento las cosas hubiesen sido de otro modo,
hoy en día agradezco lo que transité, porque me deja parada donde estoy hoy y con un montón de herramientas que quizá otra persona en mi lugar no hubiese logrado, pero porque a veces el otro día un profesor nos decía en una clase, eh, todos tenemos cosas, ¿no? En la vida todos tenemos circunstancias y cosas, hasta incluso la persona que vos creas que tiene todo resuelto, tiene las cosas. El tema es qué hacemos con esas cosas, Tal ¿no? cual. Cómo las rediseñamos, cómo las desentramamos, cómo las utilizamos a nuestro favor. Y bueno, eso es un poco lo que se está dando solo, en realidad, pero sí es como decís vos, se sigue entrelazando y se sigue conectando. Y digo, tal vez no tenés la respuesta ahora, pero ¿hacia dónde te gustaría ir? ¿Con psicología? Hoy sí, con lo que estás haciendo. Con lo que estoy haciendo ahora me gustaría generar como conciencia, que esté primero el talento que el cuerpo, eso me parece fundamental. Una charla TED. Ah, ¿qué te dice? A ver si me llaman. No, y después que haya pedagogía en los maestros, me parece fundamental. Saber a dónde estás llevando a tu hijo y cómo lo están tratando y si está en las manos correctas y los educadores están haciendo las cosas bien. Eso es algo que tiene que estar más controlado. Y después que también un poco se vayan yendo los dinosaurios del ambiente. Sí, que dé lugar a Acá otra viene una cosa. parte. No, sí, incluso personajes que tienen diplomas como figuras honorables de la cultura, que son quienes velan para que las chicas y chicos de 12 años en adelante tengan trastornos alimenticios para pertenecer. O sea, me parece que ya estamos en un momento sociocultural que ya eso no va más, no va más. Y en el ámbito de la danza, lamentablemente, está muy encallado todavía. Y Sí, que siento además que es necesario correrlo. la exigencia es tal que es como, hasta así es medio un requisito que sufran de TCA, porque es muy difícil sobrevivir a todo eso. Es muy difícil sostener una alimentación organizada. Es que se naturaliza, como decías vos antes, está tan naturalizado que no lo ves tampoco como algo malo, digamos. Claro. Estás inmersa en... Tal vez le circulás el tip a tu amiga. Sí, Che, encontré sí, este líquido que no sí. sé qué, encontré este té que no sé qué, sí. Sí, pasa mucho eso, lamentablemente pasa. Tremendo. Pasa e incluso hay foros, digo, yo no quiero divulgar ningún tipo de información, pero es lamentable, pero empieza a suceder dentro del grupo de pertenencia, con bailarines, con pares, que estén esas charlas normalizadas, naturalizadas, que son sumamente nocivas en realidad. Tremendo. Y que, ya para ir cerrando, ¿qué mensaje te gustaría darle? Ya sea un bailarín, bailarina que está del otro lado o alguien que pudiera estar atravesando alguna de las situaciones que vos viviste. Ay, voy a llorar. A ver, el cuerpo, y es algo que dije el otro día, no determina el talento de nadie. Eh, la alimentación es fundamental para todo ser humano. Sin comer no podemos vivir. Es sumamente importante que nos cuidemos, que nos respetemos y que nos valoremos a nosotros mismos antes de la palabra o de la opinión del otro. Estamos lamentablemente en una sociedad de consumismo que espera que nosotros seamos de determinada manera, pero esos estándares nosotros somos los que tenemos que romperlos de alguna manera. No queda otra que empujar el barco hacia adelante y empezar a cambiar un paradigma que está muy instaurado hace mucho tiempo y que no pierdan el rumbo solamente por creer que su cuerpo no los deja pertenecer al ambiente. Digo, si te gusta bailar y si te lleva a otro plano, hacelo y con el medio que sea, y no hace falta llegar a ningún lado. Si eso te conecta con algo genuino tuyo, con el amor, con no sé, con el sentirte libre, ya está. O sea, lo demás llega solo, sí, lo demás llega solo. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Gracias Me a encanta vos. además esto de romper, como de poder hacernos cargo de romper un poco los estereotipos. Que Sí, es un yo desafío creo enorme, que pero sí, es algo social y somos nosotros. O sea, la cultura no cambia sola, somos nosotros que tenemos que ir moviéndonos. hermoso. Al respecto y que empecemos a cambiar algo de nuestra forma de habitar el mundo, parece chiquitito y parece nimio en relación al monstruo que es la sociedad, pero es una pequeña parte que empieza a generar efectos. Yo creo que sucede y creo que también hay mucha gente que le cuesta hablar de estos temas. Entonces, si uno empieza a hablar y otro empieza a escuchar y de repente nos estamos moviendo,
empezamos a tirar semillitas que en algún momento van a ir brotando. Entonces, hay una responsabilidad social mía y de muchos por querer que esto cambie, y es después en cada uno y como sociedad, ¿no? Pero en cada uno de querer aportar lo mínimo y decir, bueno, no, para hasta acá, como esto así no, de dejar de tolerar como esos mandatos y esas cosas preestablecidas que ya no van ni funcionan ni se alinean con nosotros. Hermoso. Bueno, muchas gracias. No sé, ¿algo más que quisieras comentar? No. Muchísimas gracias. Gracias. Quedé conmovida. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.